Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy el profe Mancilla y hoy vamos a hablar de los justos de las naciones. Vamos a explicar qué es un justo, cuántos justos existieron y cuántos justos había. Vamos a explicar de qué manera se consigue ser un justo y lo más importante, vamos a hablar del ejemplo del pueblo que literalmente se resistió contra Hitler y venció a todos sus ejércitos. Prepárate en tu sillón que empezamos. Seguramente al ver este video te vas a preguntar ¿qué es un justo de las naciones? ¿De qué manera se crearon? ¿Salen de la tierra? No, no salen de la tierra, pero dejando de lado ese tema, vamos a explicar que los justos de las naciones son algo ocurrido durante el siglo XX. Empecemos con esta historia. Alemania, 1933. Adolf Hitler es elegido democráticamente como el canciller de Alemania. Desde ese momento, el antisemitismo pasa a ser política oficial del Estado. El régimen nazi llevó a cabo un plan magistral para el exterminio sistemático de judíos, gitanos y otros de los considerados enemigos públicos. En 1939, al comenzar en Europa la Segunda Guerra Mundial, el proyecto de los nazis se extiende a las comunidades judías de los países bajo su control. La mayoría de los millones de ciudadanos europeos bajo la ocupación del régimen nazi permanecieron en silencio y no se involucraron, o incluso colaboraron con los nazis en el asesinato de los judíos. Este hecho histórico es llamado por los historiadores el Holocausto, pero para el pueblo judío tiene el nombre de la Shoah. Pero hay un grupo de personas que aparecen en la historia aun cuando podrían haber quedado en silencio y observando pasivamente la persecución y el asesinato sistemático. Hombres y mujeres que por sí mismos no habrían sido puestos en la mira de los invasores nazis, ciudadanos que pudiendo mantenerse al margen, eligieron lo contrario. A estas personas se le dio el título de Justos de las Naciones, en reconocimiento por sus actos de valentía en la actualidad. Ahora bien, debemos preguntarnos, ¿cuáles fueron esos actos de valentía? Entre las distintas maneras de proteger a las personas víctimas de los nazis, encontramos el rescate de niños, el ocultamiento de judíos en sus propiedades e incluso estrategias mucho más complejas, como el traslado clandestino y la asistencia para la fuga, hasta incluso la difícil tarea que significaba la falsificación de documentos e identidades. La palabra justo no es contemporánea, sino que además proviene de la tradición judía antigua, incluso también en su literatura. Tal como ha sido utilizado a lo largo de la historia judía, los justos de las naciones es el término que se le designa a las personas elevadas moralmente, que ofrecen empatía, compasión y ayuda a los judíos en tiempos de dificultades y persecuciones. En la legislación de Israel, el Estado judío, desde 1948, se tomó el término y se lo resignificó, para designar a las personas no judías, que ayudaron a los judíos en tiempos de peligro, poniendo en riesgo sus propias vidas. La historia de los justos de las naciones se remonta a 1953, para recordar a quienes salvaron a judíos durante el Holocausto. Mediante dicha ley de los mártires y héroes, se establece el Instituto Yad Vashem. Ahora que sabemos qué es un justo, debemos preguntarnos lo siguiente. ¿De qué manera se determina que una persona es un justo de las naciones? Y peor aún, debemos preguntarnos quiénes son las personas o quiénes son los que determinan que esa persona es un justo. Vamos a explicarlo. Quienes son considerados justos obtienen el título de personas no judías que durante la Shoah y en algún lugar del mundo arriesgaron su vida para salvar aunque sea a una persona judía.
Para cumplir con dicha labor, se creó la Comisión para la Designación de los Justos, comité que está a cargo desde entonces de otorgar la distinción a las personas merecedoras del título. Las condiciones básicas para obtener ese título son el involucramiento de la persona en la salvación de uno o varios judíos durante la amenaza de muerte en la Segunda Guerra Mundial, o incluso la deportación de los campos de concentración, habiendo puesto en riesgo su vida, la libertad o la posición de ese salvador. Otra de las condiciones es el haber tenido la motivación inicial de su acción en el deber de pura intención de ayudar a esos judíos perseguidos. Por ejemplo, quien salvó a alguien a cambio de algún tipo de pago o algún tipo de recompensa, tal como es el hospedaje de una persona salvada o la adopción de un niño, no es considerada como justo. Pero para reunir todas estas condiciones, es primordial sobre todo la existencia de algún testimonio de aquellos que fueron ayudados, o al menos alguna documentación inequívoca que pruebe la naturaleza del rescate y sus circunstancias. Ahora que ya sabemos qué es un justo, y además de saber qué es un justo, sabemos de qué manera se determina, es hora de preguntarnos cuántos existieron, o por lo menos cuánto se sabe que existieron entre las naciones. Vamos a desarrollar un poco sobre este tema. En Yad Vashem, el Memorial Nacional de Israel para el Holocausto, unas 15.000 personas han sido identificadas y honradas hasta la creación de este video, bajo el programa creado por la ley de 1953. Aquellos que fueron reconocidos como tales, o sus parientes en el caso del reconocimiento póstumo, es decir, tras su muerte, recibieron la medalla de los justos y un certificado de honor, y sus nombres incluso fueron escritos en el muro de honor del Jardín de los Justos en Yad Vashem. Este es el máximo honor que otorga el pueblo judío a través del Estado de Israel a los no judíos. La mayoría de los protectores fueron comunes y corrientes, personas que por convicción, por cercanía, por amistad, amor, por ideales o incluso por una cuestión meramente ética, pusieron en riesgo su vida para salvar otra vida. La mayoría de los justos fueron cristianos, musulmanes, agnósticos, hombres y mujeres de todas las edades, personas de ciudad y del campo, figuras políticas, granjeros, profesores, maestros, médicos, enfermeros, diplomáticos, incluso clérigos, policías, pescadores y miembros de la resistencia a la ocupación alemana. En pocas palabras, madres, padres, tíos, abuelos, personas como vos y como yo. Ahora que ya sabemos qué es un justo, quiénes son los que determinan qué es un justo y de qué manera se determina qué es un justo, vamos a explicar sobre el caso de hoy. Vamos a hablar de un pequeño pueblo que queda cerca del sur de Francia, en donde literalmente sus pobladores se enfrentaron a las tropas del Tercer Reich y sobre todo a las tropas colaboracionistas de Francia frente a la ocupación alemana. Vamos a hablar sobre el caso de Chambon. Comencemos con este relato. Le Chambon-Soulignon es una localidad ubicada en la meseta de Vivarais, en la región montañosa en el sur de Francia. Hasta noviembre de 1942 se encontraba en la zona no ocupada por los alemanes de ese país. La historia del Le Chambon y de sus alrededores influenció la conducta de sus residentes durante el régimen de Vichy, franceses colaboradores con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, y después luego con la ocupación alemana del mismo territorio. Entre diciembre de 1940 y septiembre de 1944, los pobladores de la localidad francesa, aproximadamente unos 5.000 habitantes, y las aldeas de la meseta circundante, unos 24.000, dieron refugio a unas 5.000 personas, de las cuales aproximadamente 3.000 a 3.500 eran judíos que huían de las autoridades de Vichy y de los alemanes. Guiados por el pastor André Trognet de la Iglesia Reformada de Francia, su esposa Magda y su asistente, el pastor Edouard Theis,
Los residentes de estos pueblos ofrecieron refugios en viviendas privadas, hoteles, granjas y escuelas. Hicieron tarjetas de identificación y de ración para los refugiados, y en algunos casos los guiaron para cruzar la frontera a Suiza, cuya posición era neutral durante la Segunda Guerra Mundial. Estas medidas de rescate fueron poco comunes durante el período del Holocausto, ya que participó de ellas la mayoría de la población de toda la región. Siempre que los habitantes de los pueblos cercanos se enteraban de la inminente visita de la policía de Vichy, redadas de la policía de seguridad alemana o de cualquier otra autoridad, trasladaban a los refugiados a la zona rural y acompañaban a algunos de ellos a la frontera con Suiza. Al verse perseguido por las autoridades de Vichy y por otros alemanes, otros refugiados, además de los judíos, acudieron a Le Chambon en busca de asilo. Entre ellos se encontraban republicanos españoles, exiliados de la Guerra Civil Española y que habían huido de los diferentes campos de reclusión en España, alemanes opositores al régimen nazi y muchos otros jóvenes franceses que intentaban evitar ser deportados a Alemania para realizar trabajos forzados. La región también refugió a miembros de la resistencia francesa, que se hizo activa en la región desde 1942. Hablando de números, no existen cifras exactas del número de judíos que se salvaron gracias a la ayuda de no judíos, pero se sabe que fueron decenas de miles. Vamos a los números. En Francia, más de 200.000 judíos sobrevivieron, muchos de ellos gracias a la ayuda de no judíos. Estas son cifras aproximadas, ya que en otros países de Europa como Bélgica, 26.000, Países Bajos, 16.000, en Italia unas 35.000 personas, en Dinamarca 7.200, en Noruega 900, en Alemania y en Austria entre 5.000 a 15.000 personas. Mientras tanto en Polonia el número asciende a 25.000 a 45.000 personas. En Lituania hasta 1.000 y en Hungría más de 200.000 judíos, muchos de ellos gracias a los heroicos esfuerzos de los justos de las naciones. En Grecia entre 3.000 a 5.000 personas, en la ex Yugoslavia hasta 5.000, en Albania 1.800 y hasta ahora no existen datos que se hayan conseguido cifras de Ucrania y Rusia, por lo menos hasta la constitución de este video. Sin dudas, algo importante a remarcar es que recién en los años 1990, el Estado de Israel reconoció a todos los habitantes de Le Chambon y los pueblos cercanos conjuntamente como los justos de las naciones. Realmente me sorprendió el hecho de que muchas de esas personas hasta hacían pasar a esos niños, cuando uno lo va investigando, como si fueran franceses comunes. Es increíble cómo un espacio geográfico puede relacionarse de una manera tan importante con los sujetos sociales. Pero lo más importante para mí también es remarcar cómo Le Chambon sirvió no solamente para los judíos, sino también para cualquier tipo de opositor político al fascismo en general. Ahora bien, ya que sabemos quiénes son los justos, de qué manera se considera un justo y el caso clásico que hemos seleccionado para hoy, es necesario hacernos una pregunta. ¿De qué manera hoy, además de, entre comillas, los justos de las naciones, son recordados en el mundo? ¿De qué manera? ¿Existen otros lugares en el mundo que los recuerdan? Vamos a hablar un poco sobre esto y vamos a hablar sobre lo que son la avenida de los justos de las naciones. Con la intención de no solo llevar a la justicia a los perpetradores, sino también de rendir tributo a los bienhechores, el 1 de mayo de 1962, día del recuerdo de la Shoah en el calendario hebreo, fue inaugurada la Avenida de los Justos de las Naciones, con la plantación de los primeros 11 árboles. Los mismos fueron plantados por sus propios salvadores de distintos países junto a las personas que los habían rescatado. De igual modo, en el Jardín de los Justos de las Naciones se inscribe el nombre de cada justo junto a su nacionalidad, en la serie de murales conmemorativos que existen en el lugar, que está ubicado en el Valle de las Comunidades. Fue diseñado por Lipa Yahalom y Dan Sur
y fue inaugurado el 7 de agosto de 1966. En el mundo, además del ubicado en Israel en el Museo de Yad Vashem, no existe otro paseo de los justos. Solo se encuentran en determinados países monumentos dedicados a cierto justo en particular, aunque no un paseo en el cual se recuerde a los justos en general. Salvo en la República de Argentina, uno de los países con mayor población judía, hay 2 paseos de los justos, los únicos que existen en el planeta. Uno ubicado en la ciudad de Buenos Aires y otro en la ciudad de Santa Fe de la Veracruz. Para terminar, quiero agradecer al curso que estoy realizando, que es el producto de este video, que es Justos y Protectores de Todos los Días, realizado por Encuentro, que es la organización junto con el Centro Ana Frank. Para terminar entonces, con una conclusión en general, más allá de los ejemplos, más allá de la historia de la Segunda Guerra Mundial, que es sumamente emocionante en algunos aspectos, lo importante de acá es hablar de lo que significan ser justos hoy en día. Cuando estamos en una situación en la que podemos ser simplemente neutrales, o peor aún, podemos ser personas que ni siquiera nos atañe el problema, pero nos comprometemos de manera desinteresada frente a resolver esa situación o en ayudar a esa situación, sin dudas generan signos de cambio. Para terminar, creo que hoy debemos pensarlo entonces en la sociedad cotidiana que tenemos hoy en día, por lo menos en mi país, la República Argentina, y además en el mundo. Creo que hoy el mundo, si tuviera más personas buenas que pudieran cambiar la realidad, intentando buscar el ejemplo de lo que son los justos de las naciones, hoy tal vez tendríamos una realidad diferente. Creo que esto es algo para que vos lo pienses en tu casa y después de ver este video. Si llegaste hasta acá, te recontra agradezco. Yo soy el profe Mancilla. Si querés pegar una suscribida al canal, lo puedes hacer acá abajo. Y agradezco por completo tu atención. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.